la duración del confinamiento y los primeros compases de la pandemia nos dejaron imágenes impactantes, insólitas, y no solo en los hospitales, también en los lineales de las empresas, de las compañías de distribución, de los supermercados. En ese momento y a partir de ahí, eso duró un tiempo relativamente corto, y a partir de ahí comenzó a emergeron dos sectores que se convirtieron en algo más que sectores esenciales. Me refiero a dos partes de la cadena alimentaria, la distribución y la producción agroalimentaria en sí. Esos sectores hoy en día generan empleo en plena crisis, crecen y aportan, según los últimos datos, al PIB gallego. Con las exportaciones son las palancas en cierta medida de crecimiento. Hoy los observatorios de Economía Digital Galicia sientan en la mesa a dos nombres propios de esos dos eslabones de la cadena. Tenemos con nosotros, por un lado, a Higinio Mougán, que es el director desde hace muchos años de AGACA, que es la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias, aglutina prácticamente a unas 80 grandes cooperativas de todos los sectores de la agroalimentación. Bienvenido, Higinio. Muy bien hallado, encantado. Y tenemos también con nosotros, del otro lado, de la otra parte de la cadena, de una cadena que está integrada por más actores, pero por la parte de la distribución, a Diego Pérez Mira, que es el director de compras de producto fresco de Gadisa. Gadisa es la primera compañía agroalimentaria de distribución de capital íntegramente gallego, y aproximadamente un 47% de sus proveedores son gallegos. Con ellos, con Diego y con Higinio, vamos a analizar la situación actual del sector, los retos y también algún nuevo elemento que se mezcla en el lenguaje ya común de la gente actualmente. Hablamos de la producción de proximidad, de la producción de kilómetro cero, de la soberanía alimentaria. Son términos que ya están encima de la mesa, ¿no? Y con ellos vamos a analizar todo esto en esta nueva cita de los observatorios de Economía Digital Galicia. Pero para empezar, si os parece, me gustaría analizar cómo está impactando, cómo ha sido el impacto del COVID en el sector, tanto en el de la distribución como en el de la producción, ¿no? Simplemente ciñéndolos a la producción agroalimentaria. Bueno, concretamente en el tema de la producción tenemos una situación y un impacto diverso, ¿no? Tenemos sectores, importantes sectores, donde aquí en Galicia, donde digamos el impacto fue neutro, como por ejemplo es el sector lácteo, donde realmente no hubo incidencias importantes. Sí que se movió el consumo, sí que hubo cierto impacto de mayor consumo de leche líquida, menos consumo igual de quesos, por ejemplo, pero en general, en lo que es la masa global de consumos, yo diría que fue totalmente normal. Bien también por el sector hortícola, frutícola, yo creo que sin grandes novedades, y el impacto más serio, más grave, más fuerte, pues lo tuvimos en las carnes, y sobre todo en las carnes de uso básicamente en restaurantes, de uso directamente para el canal Horeca y la restauración, ¿no? Ahí básicamente lo que son los chuletones, las carnes de vaca, las carnes de buey. Ahí tuvimos un problema y tenemos un problema muy serio, con prácticamente destrucción, casi caída brutal de la producción. Ayer me comentaba una cooperativa que había ese tipo de carnes que lo había reducido prácticamente al 50% o menos de su volumen de comercialización normal, ¿no? Tal vez otras carnes, como es por ejemplo la ternera gallega y en general los cortes que son de más uso común, hay algunos cortes de ternera gallega que también se han resentido, como puede ser los del típico churrasco, etcétera, etcétera, pero bueno, otras carnes igual han impactado menos inicialmente. Otras carnes como puede ser el conejo, como puede ser pues el pollo, pues se siguió consumiendo pollo y más o menos en cierto volumen, si bien el pollo también ha tenido un precio tremendamente bajo, pues para la demanda, la fuerte demanda que tuvo, ¿no? Entonces, en el sector cárnico ya ves que hemos tenido una situación mala, la seguimos teniendo, se estima que hay una pérdida desde el 1 de marzo, desde principios de marzo a día de hoy, se estima más o menos un 15% menos en el valor conjunto global de las carnes, ¿no? Entre un 10-15% más o menos se mueve ahí. Y hay otro sector que aquí hemos tenido, yo creo que una suerte magnífica,
que ha tenido impacto muy fuerte también por el canal Horeca, que ha sido el vino, pero también tenemos que decir alguna cosa buena, ¿no? Y yo creo que el sector del vino pues, se ha movido muy bien en la exportación, han incrementado volumen en exportación, han aprovechado pues, para colocar y abrir nuevos mercados. Y la verdad, yo no podría decir que no ha tenido efecto, claro que ha tenido efecto. Me decían ayer, antes de ayer, me decían incluso gente, bueno, importantes cooperativas exportadoras, me decían que la expectativa que tenían para este año era muy buena y que lógicamente no se ha cumplido. Entonces, desde esa perspectiva, pues que ha sido un mal año, ¿no? Pero que yo creo que bueno, podemos minimizar ya pues, posiblemente en menos del 10% el impacto en ese sector, con lo cual pues, podríamos casi situarlo dentro de una cierta normalidad, entre comillas, ¿no? Y bueno, yo creo que esos son los dos sectores más, en ese sentido, pues más gravemente afectados, y yo sigo insistiendo sobre todo las carnes rojas, las carnes de buey, de vaca, y las carnes, aquellas carnes que son más consumidas en el canal de restauración fueron desde luego las más afectadas. ¿Y el sector de la distribución, cómo ha sido el impacto? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir con respecto al sector de la distribución es que yo creo que ha dado en general el do de pecho en el sentido de garantizar el suministro de alimentos a la población sin grandes dificultades, nada más que el tirón inicial de tema puramente logístico, de desconocimiento, de tirón logístico en los primeros momentos en el mes de marzo, cuando empezó miedo, todo. ¿no? Quizás, miedo, ¿no? Miedo, ¿no? Pánico en algún momento, pero creo que en general hemos dado el do de pecho, seguramente con diferencias entre los distintos distribuidores, según el modelo de negocio que tiene cada uno y cómo lleven sus cadenas de aprovisionamiento, si trabajan con más producto local o con menos producto local, pero en general creo que hemos dado el do de pecho. Y no era fácil, porque eso tuvo que ir acompañado de una serie de trabajos para nosotros y de medidas nuevas que eran totalmente novedosas y que no estábamos acostumbrados a gestionar, que fundamentalmente fueron enfocadas a garantizar la salvaguarda y la seguridad de los clientes. Hablo de control de aforos, de disponibilidad de guantes, de mascarillas, de logísticas extraordinarias, de horas extras, por no decir suplir la gente que iba cayendo en la enfermedad, que aunque es cierto que por lo menos en nuestro caso no fue importante el impacto, o muy por debajo de la media de lo que se producía por ahí, había que gestionarlo, y para nosotros eso era novedoso. Entonces yo creo que es lo primero que hay que decir. Yo creo que en muy pocos momentos hubo sensación por parte de la población de que se podían quedar sin alimentos. Yo creo que eso es importante. Después, ello nos ha traído cosas nuevas, que veremos si se quedan de forma definitiva o no se quedan de forma definitiva, y en qué grado. El aumento del comercio online, se ha duplicado aproximadamente la participación en todas las cadenas. Hemos tenido que, bueno, también ponernos las pilas en todo este tema para hacer frente a eso, que no es nuestro negocio natural, y veremos cómo somos capaces de sostenerlo en el futuro, ¿no? Después están produciendo cosas en los centros de compra, en todos de forma generalizada, el descenso de la frecuencia de compra, la gente por miedo va menos veces a las tiendas, se lleva compras medias más altas por el miedo el miedo a la enfermedad, el miedo a la seguridad. Es un gran reto para nosotros también, eliminar esas barreras, ¿no? Y seguramente lo que se está produciendo, o no seguramente, porque ya se está produciendo y veremos en qué medida se produce, cuánto queda o en qué profundidad se produce, es una polarización del consumo. Está claro que hay una parte de la población que sigue manteniendo una renta similar a la que tenía antes de estas circunstancias, e incluso una renta disponible superior, porque hay opciones de gasto a las que no puede acceder ahora. Hablemos de vacaciones, hablemos de moverse, hablemos de hostelería, con lo cual disponen de más dinero para gastar, entre otras cosas, en alimentación, incluso en alimentación de calidad y buena. Entonces, esa parte de la gente existe. Y después existe una parte de la población, un segmento, ¿vale?, que es el más triste, que lógicamente se ha visto afectado a nivel económico por esto, por las familias, por los ERTEs, por lo que está pasando, y veremos en qué nivel impacta en sus patrones de consumo, ¿no? Es una consecuencia muy clara que ya estamos empezando a ver, polarización del consumo,
consumo de calidad por un lado, de gente que dispone, y consumo que va a necesitar una relación calidad-precio muchísimo más ajustada. Nuevos hábitos de consumo, nuevas formas de compra, la pandemia trae cambios, ¿no?, en el sector de la alimentación. ¿Serán coyunturales o vienen para quedarse? Porque esa es otra gran ecuación por despejar. Sí, no es fácil, porque eso es coger un poco la bola de cristal, y aunque andamos todos los días con ella, la verdad es que a veces nos da la espalda, ¿no? A ver, yo creo que habrá cosas que sin lugar a dudas vayan quedando, no sé hasta qué nivel, pero sí que va a haber cuestiones que lógicamente estarán ahí. Yo creo que vamos hacia un modelo de productivo diverso. No va a haber un único modelo productivo, ya no lo había, pero ahora va a quedar mucho más constatado todavía de que habrá la producción más estandarizada, habrá la producción ecológica, habrá la producción cercana, de proximidad, habrá pues aquellos que quieran recuperar los sabores tradicionales. Es decir, yo creo que vamos hacia una diversificación en la producción clarísimamente, y también, bueno, eso también es coger la bola de cristal, pero yo creo que también incluso en los canales de comercialización también vamos a tener un poco esa situación. Yo creo que lo de Internet viene para quedarse, no sabemos a qué nivel se va a quedar, pero yo creo que la gente, una vez que se acostumbra a hacer una operación y que no le salga muy mal, pues va a empezar a discriminar: esto sí que lo compro, aquello no, esto lo voy por un canal más tradicional, esto lo meto en un canal no tan tradicional. Yo creo que eso nos vamos a encontrar ante una diversificación total del arco y de las posibilidades, y yo creo que nunca se va a dar una situación en ese sentido tan amplia, ¿no? Pero bueno, es coger la bola de cristal y no es fácil. Yo creo sí, yo creo que los hábitos vienen para quedarse. La tendencia está clara. Otra cosa es el grado o la profundidad de esos hábitos. Eso va a depender fundamentalmente de cómo cada uno personalmente haya sufrido todo esto, a nivel personal de salud, de familiares, de la propia enfermedad en sí, o incluso los factores económicos que han venido acompañando de eso. Depende de cómo cada uno haya sufrido eso, así cambiará sus hábitos. Pero la tendencia va a ser esa. Y hay una serie de hábitos y de tendencias que son clarísimos: el gusto por la proximidad, el gusto por lo local, el tema del comercio online o la compra a distancia, la obsesión por la limpieza y por la seguridad. Yo creo que eso ha venido para quedarse. La profundidad, o si eso se queda al 90% o al 60%, bueno, dependerá también mucho del tiempo que tardemos en encontrar la vacuna, porque está claro que los hábitos, si los practicamos durante mucho más tiempo, es más difícil después soltarlos. Antes de pasar a lo que es la producción de proximidad, me gustaría abordar una cuestión, porque que es esta nueva mirada que hay sobre el rural ahora, ¿no? ¿Esto es un canto de sirena o es realmente una oportunidad para el desarrollo del rural, siempre muy vinculado al sector de la alimentación, sobre todo en Galicia, claro, lógicamente? A ver, yo quiero pensar en lo segundo, pero a día de hoy sigo creyendo que es medio canto de sirena. Es decir, yo creo que la gente, es difícil cambiar hábitos, usos y costumbres, ¿no? Hombre, yo estoy feliz desde la perspectiva de que por fin al medio rural se le ve en clave positiva en los entornos urbanos y en la sociedad en general. Por primera vez, después de muchos años, yo creo que cotiza al alza el rural, ¿no? Y eso es muy bueno. Es decir, yo creo que era muy necesario, porque es que se nos estaba quedando un desierto y se nos estaba quedando totalmente abandonado. Entonces, desde esa perspectiva, creo que por primera vez se valora en positivo, y se valora muy en positivo. ¿Hasta qué punto el rural será, digamos, mucho más, esta fuerza que tiene ahora continuará en el futuro? Hombre, en la medida que el nivel de servicio se vaya acompañando, el nivel, por ejemplo, pues de conexión informática, a nivel de posibilidades de digitalización del rural, porque se habla muy fácilmente de que, bueno, puedes irte y trabajar, pero después sí que puedes hacer muy pocas cosas. Ayer estuvimos una videoconferencia y
nosotros la videoconferencia es con gente del rural y bueno, pues sigue habiendo un 30-35% de todo Galicia que tiene muchas dificultades para conectarse. Entonces, pues si no puedes, por ejemplo, las videoconferencias, es muy probable que no todas, pero una parte de ellas sí que queden el día en que no tengamos la pandemia. Y si no puedes, realmente pues no tienes volumen suficiente o capacidad suficiente en la zona donde estás, vas a tener un problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que sí que, sin lugar a dudas, la producción de proximidad, pero no sabremos hasta qué nivel. De hecho, ya se venía avanzando. Yo creo que no sabremos hasta pasado unos años hasta qué nivel se podrá alcanzar. Yo creo que, si me permites intervenir, yo creo que el gusto por la producción y la comercialización de productos de proximidad ya venía de antes de la pandemia. Ya llevábamos un tiempito en el que esto se venía acelerando, se venía poniendo en valor, quizá no tanto como nos gustaría y llegando a todas las ramificaciones de cosas que son importantes para el rural, pero ya había ese pozo y ese deseo de valorar el producto rural, ¿no? Y esta circunstancia, yo creo que lo que nos ha llevado a mucha gente a valorar lo que son las cosas importantes en la vida, el tema de la sanidad, lo importante que es, el tema de tener una educación, bueno, que permita dar educación en distintas circunstancias, en distintos contextos, el contacto con los seres queridos y tal. Y una de las cosas importantes que ha surgido, yo creo que es que hemos empezado a ser conscientes mucho de lo importante que es tener productos de proximidad y tener un país que sea fuerte a la hora de producir, sobre todo en el sector primario, vegetales y animales, y tenerlos aquí cerquita como una forma de aprovisionarnos de ellos de una forma barata, rápida y con calidad. Y en ese sentido, ¿cómo están cambiando las políticas de las cadenas de distribución en relación con sus proveedores de proximidad, con el pequeño productor? Las políticas han cambiado. A ver, yo puedo hablar sobre todo de mi cadena, de Gadis. Para nosotros no es nada nuevo. Ya lo veníamos haciendo desde hace muchos años, casi desde el momento en el que empezaron a surgir nuestros supermercados. Lo que nos vemos muy contentos es de que parece ser que no estábamos equivocados en la línea que veníamos siguiendo. Nosotros trabajamos con más de 900 proveedores locales, lógicamente no los hemos hecho este año, ni desde el mes de marzo. Es más, prácticamente diría que tenemos los mismos ahora que teníamos antes del mes de marzo. Igual tenemos 20 o 30 más, que por circunstancias, alguna de las que ha comentado Higinio, de la caída de la hostelería, que ha habido que echar una mano, en parte auspiciada por un proyecto de la Xunta, lo de agroproximidad. Bueno, pues hemos incrementado, digamos que nos hemos fijado en una serie de proveedores a mayores, pero ya era una línea que teníamos fijada, pero no porque incluya una línea en nuestra memoria de la responsabilidad social corporativa, no era por eso, es porque consideramos que era bueno tener productos cercanos, frescos y de calidad. Nos permite comprarlos a un mejor coste, nos permite repercutir un menor PVP y nos permite tenerlos buenos. Y si encima tenemos un territorio con recursos, con capacidad y con gente capaz de hacerlo, pues ¿para qué vamos a ir a buscarlos afuera? ¿Y las cooperativas cómo están enfocando esta nueva realidad? Bueno, primero lo que vemos con muchísimo agrado y también con muchísima con mucha felicidad, por decirlo de alguna manera rápida, es que por primera vez se valora en positivo la producción agrícola y ganadera. Se considera algo esencial y estratégico. Es algo que realmente agradecemos y bueno, estábamos viendo estos años y toda la evolución de los últimos 30, 40 años casi que, bueno, el objetivo era pues sacar la gente del rural, dejar la producción agrícola y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese impacto que ha supuesto la pandemia lo valoramos como muy positivo y lo que nos preocupa es que dure y que perdure, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Digo esto porque hay un aspecto que sí que me quiere parecer importante. Es decir, la península ibérica, por no centrarlo solamente en España, la península ibérica es la que en los consumidores de la península ibérica son los que consumen productos más baratos de toda Europa. Así de claro. Más baratos que todo lo que hay incluso en los países o parte de los, o no todos, algunos de estos países del este sí que también tienen unos precios más o menos bajos, pero
para el nivel de renta que tenemos, tenemos los alimentos más económicos y más baratos y más devaluados a nivel de coste económico y de todo el conjunto de Europa, ¿no? Entonces eso llega a un momento donde lo tenemos que parar. Lo tenemos que parar por una sencilla razón, es que dejamos de producir. Ya no podemos estar a esos niveles, ¿no? Entonces, bueno, tanto Portugal como España en ese sentido, pues la sociedad ha tenido ese nivel. Entonces, ¿cómo lo vemos? Hombre, entendemos, creemos, apostamos porque realmente los alimentos adquieran un protagonismo un poquito más dentro de lo que es la típica un grupo de gastos que tiene la familia, ¿no? Y entendemos que, por supuesto, aquellos alimentos que se generan en su entorno, que se generan, digamos, incluso en empresas de economía social, digamos que respetan el entorno, que respetan el reparto de los beneficios que pudieran dar directamente a los agricultores, que tienen que tener una perspectiva y que tienen que ser valorados más en positivo por el consumidor final, y en ese sentido pues también lo percibimos, ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Y este sentimiento y hasta dónde vamos a llegar en ese sentido, bueno, pues por recuperar realmente el protagonismo de la alimentación en términos generales y de aquella alimentación cercana que te garantice, digamos, que además los beneficios que se generen los posibles beneficios que se generen en el proceso de comercialización también vayan al agricultor, porque si no tenemos agricultores podemos hablar de alimentación, pero ya será otra cosa, posiblemente en las farmacias o no sé dónde, pero... Ahí entra otro elemento que también está muy en boga en este nuevo lenguaje, ¿no?, que es la sostenibilidad, ¿no?, la sostenibilidad de la cadena alimentaria. La gente lo relaciona muchas veces con el impacto positivo o neutro en el medio ambiente, es decir, sostenible con respecto al entorno, pero la sostenibilidad de la cadena alimentaria también tiene que ser económica, ¿no? Y eso parece que muchas veces se olvida, ¿no?, por parte ya no del regulador, pero de la relación, a veces la relación de fuerzas que hay dentro de la cadena, ¿no? Y eso parece que está ahí, que es perenne, ¿no?, que haya cambios o no cambios, podrá haber, esto abrirá un escenario nuevo con respecto a esa relación de fuerzas, ya no de fuerzas, porque a lo mejor quizás sea un término un poco negativo, pero a la relación en sí misma dentro de los eslabones de la cadena alimentaria. Yo creo que la sostenibilidad, tú lo has dicho, la sostenibilidad va unida a un concepto que es la rentabilidad para las partes, para todas las partes. Si no hay rentabilidad para todas las partes, un producto no va a ser sostenible. Lo digo para todas las partes, es que ofrezca un valor de cara al cliente, que ofrezca un valor de cara al distribuidor o comercializador y que ofrezca un valor de cara al productor. Yo con respecto a los PVPs lo tengo clarísimo, el PVP lo pone el mercado, lo pone lo que un consumidor está dispuesto a pagar por un producto de valor, en confluencia con lo que un distribuidor un comercializador está dispuesto a ceder. Dentro de eso, Higinio lo ha dicho, la distribución española es así, es un hecho empírico, es la más competitiva de toda Europa. El precio medio de los alimentos en España es más bajo que el de cualquier otro lado, porque hay una distribución, una comercialización muy competitiva. Somos muchos y peleándonos entre nosotros. De hecho, no hay diferencias significativas en los PVPs de productos homogéneos entre las distintas cadenas. Pues eso es fácilmente chequeable, se coge una cesta tipo y se ve que no hay diferencias significativas entre nosotros, entre los que tienen imagen de baratos y los que tienen imagen de caros. Estamos todos iguales. Teniendo en cuenta ese factor, teniendo en cuenta que los márgenes de la distribución son públicos también, están publicados los balances y no son precisamente de los sectores más rentables que hay en la economía, lo otro es tirar hacia atrás y ver dónde está el problema. Para mí el problema fundamental está en los depredadores de precios, en aquellas cadenas o en aquellos comercializadores que, ante falta de otros argumentos, de calidades, de surtidos, de servicios, de lo que sea, utilizan el precio, la banalización de productos para lograr sus objetivos, tirándonos a todos los demás o todo el resto de eslabones de la cadena hacia abajo. Para mí eso es lo que hay que vigilar y hay que penalizar de alguna forma, y si no es capaz de penalizarlo la administración o por medios legales, pues que lo penalicen los consumidores como una forma de destruir valor para todos. A nosotros nos gustaría
por momentos, para ponerlo en positivo, nos gustaría por momentos ser franceses, ser agricultores y ganaderos franceses. Franceses en el lácteo, ¿no? Seguro. En cualquier sector. En cualquier sector. Me vale cualquier sector. Me gustaría ser francés, me gustaría ser italiano, que son latinos como nosotros, pero algún gen distinto deben tener en su cadena que no tenemos aquí. Me gustaría ser austríaco, me gustaría ser alemán, me gustaría ser belga. No entendemos por qué en sus cadenas de alimentación, en su proceso de abastecimiento a su población, no hay ese espíritu destructivo del valor, en ese sentido, ¿no? de depreciación del valor, ¿no? De banalización del producto, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en España hay mucho espíritu en ese sentido. Portugal, meto a los portugueses porque realmente, bueno, tenemos buena relación con ellos y también sabemos que hay situaciones muy similares, ¿no? Y bueno, pues lo lógico, lo sensato es que toda la cadena alimentaria tiene que ser sostenible y tiene que ser sostenible en ingresos y en beneficios, es decir, no podemos ser mendigantes en ninguna parte de la cadena, ¿no? Y a veces, no sé por qué, en este rincón de Europa, pues siempre se usa o ha cogido como base pues al sector productor como pues para aguantar los golpes que vengan o las estrategias que de ahí hacia arriba se realicen, ¿no? Y eso dura lo que dura hasta que no tengamos sector. Cuando dejemos de tener sector, después ya serán otros los que hagan las estrategias en otro lugar o vendrán dadas de otro sitio, ¿no? Y creo que es bueno en la medida de lo posible que hubiese, pues, lógicamente competitividad, porque tiene que haber competitividad, lógicamente, y porque siempre es bueno para el sector, pero que tiene que haber márgenes, y tiene que haber márgenes razonables, y tiene que haber unas relaciones razonables en el conjunto de la cadena, para beneficio del conjunto de la cadena, porque yo creo que no, sobre todo los que estamos en la primera parte de la cadena, pues nos va a ir muy mal si cualquiera de la segunda o tercera parte de la cadena si lo pasa mal, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el hecho de que hoy por hoy prácticamente el sector agroalimentario sea el primer sector exportador del Estado español, eso viene de la mano de un sector productor bestial en competitivo, bestial en calidad, bestial en servicio, y bueno, pues que se permite pues ser el primer exportador del mundo de porcino, que se permite pues ser exportar frutas y hortalizas también a todo el mundo, e incluso en producciones donde realmente pues nos estamos cerca del autoabastecimiento, como puede ser la leche. La gran suerte que hemos tenido con la leche, permíteme la expresión, es que ya estamos a precios mundiales. Es que más abajo, no es que estamos por debajo de muchos precios mundiales, con lo cual más abajo ya no es posible ir. Entonces, bueno, ya no nos mete miedo vender en ningún país del mundo y estamos aprendiendo a vender. Es lógico que vendamos fuera cuando aquí tenemos un mercado. Bueno, más a los italianos le preguntas y ellos protegen inmediatamente, también son deficitarios en leche, o eran deficitarios y se cierran, lo pactan, lo acuerdan, lo tienen muy asumido dentro de su cadena, y en Italia pues incluso la leche que entra de fuera pues adquiere otro precio y otro valor cuando se comercializa allí. Entonces, ¿qué tienen los italianos que no tengamos nosotros? Pues eso es una buena pregunta que tendríamos que hacernos y que ellos sí que supieron abordar y resolver y tener un sector también agroalimentario muy competitivo, porque eso no les ha, digamos, quitado de ser tremendamente competitivos, incluso también a nivel mundial, ¿no? Uno de los problemas en la cadena también es la conformación de precios, ¿no? Y la falta de transparencia, ¿no? Eso va más orientado a los reguladores, ¿no? Es decir, aquí hemos tenido varias leyes de la cadena alimentaria que tocan
otras cuestiones, pero el tema de la formación de precios pues parece que siempre está ahí y nunca se acaba de abordar, ¿no? Sí, bueno, lo que dije anteriormente, precio, confluencia entre lo que quiere un consumidor, lo que puede ceder un distribuidor, competitividad entre todas las cadenas, con lo cual no podemos estar unos alejados de otros, nos queda un tercer eslabón, es decir, que no haya depredadores de precios, que no haya gente dedicándose a tirar el precio para que todos los demás tengamos que ir detrás y tengamos que presionar hacia atrás hasta puntos que no se deben llegar, porque no son buenos ni para nosotros ni para ellos. En la ley de la cadena alimentaria, bueno, pues está bien, es un paso, ha hecho cosas, ha dejado cosas fuera, como la hostelería, que también es importante la compra de alimentos, el papel de los mediadores, de si van o no van, y sobre todo queda muy en el aire y muy pendiente de resolver el tema de la venta a pérdida o venta a precios irrisorios, que no se le acaba de atacar de una forma clara. Cuando todos somos conscientes, cuando entramos en un establecimiento comercial, si ese producto tiene un precio justo o no tiene un precio justo. Si no tiene un precio justo, alguien por detrás está perdiendo en la cadena. ¿Será el distribuidor, será el productor o serán ambos? O si no están perdiendo, están ganando márgenes que no son razonables ni sostenibles para ambos. Se acaba de reformar la ley de la cadena alimentaria, bueno, con algunos puntos, pero la prohibición de la venta a pérdida, aunque viene de atrás, ¿no?, de la ley del 13, pero también, bueno, está la ley de comercio minorista, hay varias legislaciones, pero eso sigue siendo una realidad en España, pese a las legislaciones y pese a la normativa y la regulación que está habiendo en los últimos prácticamente 10 años. Hombre, vaya si es una realidad. Hemos tenido este Real Decreto Ley que se publicó, yo creo que el 4, 5, 6, 7 de marzo, no, a finales de febrero, 28 de febrero, bueno, ha salido publicado. Ha entrado pues yo creo que hará una semana y pico, 15 días que se ha aprobado el Consejo de Ministros la nueva ley y por tanto está en este momento, me imagino que a puertas, entrando en el Parlamento, en las Cortes, para debate del nuevo texto de la ley, ¿no?, que estaríamos ante el segundo texto en ese sentido global, el tercer texto en ese sentido global que aborda la problemática, ¿no? A ver, esto da para mucho, ¿no? La ley de la cadena da para mucho, ¿no? Da para mucho porque evidentemente se tiene como objetivo corregir un sinsentido donde la formación de precios se estaba realizando pues en el punto de venta y digamos repercutiendo hacia atrás, y en este caso pues hacia la industria y hacia el productor, pues el precio y por tanto digamos el impacto económico que se fija al final de la cadena, ¿no? Eso es así, y el problema que tenemos es digamos salirme un poco del guión. Yo desde hace tiempo considero que el problema que tenemos realmente no está tanto en la ley de la cadena, sino en la hiperprotección que hace el Estado y básicamente la legislación española, pero la europea, y sobre todo porque aquí se sigue haciendo más, incidiendo mucho más, la hiperprotección que hace contra los grupos, la famosa ley de la competencia, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la competencia. Imagínate, tal como está a día de hoy la legislación de competencia, de los 900 proveedores que ha comentado gallegos, que ha comentado que tiene Gadisa, pues en teoría no pueden hablar entre ellos. Imagínense que son 900 que le venden a una distribuidora sola, en este caso a Gadisa. No pueden hablar entre ellos, está prohibido. Es decir, todo lo que fue legislación antitrust, antitrust que nació en Norteamérica, nació precisamente porque el trust, ¿quién era el trust? Eran las grandes industrias, no alimentarias precisamente, sino eran grandes industrias transformadoras de hace siglo y medio, 2 siglos, que cuando nació, digamos, el espíritu antitrust, ¿no?, y todo el tema relacionado con la competencia.
Eso en la Unión Europea se desmantela totalmente con la Agenda 2000, todo el sistema de protección que tenía de precios y de mercados que tenía el sector productor se desmantela y se dice, ustedes quedan como un operador más en un libre mercado. Entonces, un operador que vende 4.000 euros junto con enfrente a otro operador, a otros operadores, que puede vender a más de uno, pues que le compra, pues que compra en su conjunto pues miles o cientos de millones de euros, ¿no? Y esa posición y esa digamos, persecución de hacer grupo y de hacer piña para poder vender y poder, digamos, negociar la venta, en otros países, como por ejemplo Francia, por poner un caso muy cercano, es mucho más permisiva y permite mucho más equilibrio, da más peso al sector productor y más peso de negociación, ¿no? En el caso del Estado español pues, no lo permite. Entonces, claro, nos tenemos que inventar ley de las cadenas y nos tendremos que inventar muchas más de las leyes de las cadenas si no corregimos lo que yo considero que es un grave problema, que es la marginación que tenemos en la ley de la competencia. Dicho en otras palabras, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia no pone peros ni reparos para cuando, además lo dicen públicamente, cuando Eroski se une con Dia y dice vamos a hacer la compra conjunta. He dado dos nombres que, bueno, no me gusta dar nombres, ¿no? No quiero señalar a nadie. Pero ha salido y le preguntan, dice, ¿y por qué lo hacéis? Ah, porque es que queremos presionar a nuestros proveedores, no sé, además lo dice públicamente. Pero eso está bien visto para el Ministerio de Economía, está bien visto para nuestras autoridades de la competencia. Eso, en teoría, ¿cómo va? Dos monstruos, yo no sé qué peso y qué volumen tienen en términos económicos, pero es incomparable con cualquiera de las grandes industrias agroalimentarias españolas, ya no cooperativas, sino de cualquier tipo. Es decir, tú piensas que una industria, la mayor industria agroalimentaria española, pues ¿qué tiene? ¿Qué factura? ¿2.000, 3.000 millones? Que ese es el Grupo Ebro. ¿2.000, 3.000? Bueno, pues compáramelo con cualquier grupo alimentario de la distribución. Yo no sé hasta qué punto la ley de la cadena aborda y resuelve este complejo problema, porque por un lado yo creo que la ley de la cadena tiene que preservar lo que es el mercado, porque no, salvo que haya una ley superior que diga que el mercado, los precios se van a poder fijar por otros medios, vamos a tener que preservar el mercado y por otro lado queremos preservar todos los eslabones, y cuando digo todos, no digo solamente la producción, digo la producción también porque si no la preservamos un poquito es que se nos va. No, un ganadero puede estar perdiendo, como por ejemplo han perdido los del pollo, pueden estar perdiendo pues 3, 4, 5 meses, claro, ya, si los tienes perdiendo pues un año y el año siguiente y el otro, es que no puede ser, eso es insostenible. Es decir, entonces tenemos que ver un poco cómo encardinamos todas las medidas y hacemos posible y factible de que realmente pues, haya beneficios en la producción. Si no hay beneficios, podemos contarle que es maravilloso el medio rural a los futuros hijos de los ganaderos, pero eso tiene límite, es decir, tiene que haber beneficios, tiene que ser rentable. Es decir, la única posibilidad de que la gente produzca es que sea rentable producir. No hay, evidentemente que tenga servicios, que tenga medios y todo eso, pero la base, la columna vertebral es esa, como es que el que distribuye, el de la distribución, tenga beneficios, porque si no tiene beneficios, llegará a decir, pues yo meto mi capital en hacer tonterías en otro lugar, me voy de aquí, no tiene sentido. Pues exactamente igual sucede en la producción, y tenemos que ver cómo se evitan los abusos, se evitan las tropelías que más o menos de una manera u otra, y en ese sentido va la ley. ¿Lo va a conseguir? No lo sé. Es que mientras perdure el sentido de la filosofía de la ley de la competencia, de la normativa de competencia, que esto está aquí, pues ustedes dos no hablen, pero ustedes sí que pueden acordar comprar juntos, que no pasa nada,
Es que no lo entiendo. Pero bueno, competencia en ese sentido también ha destapado, ¿no?, todo un cártel que concretamente en el sector lácteo, ¿no?, y afecta al sector lácteo gallego, que va por el pacto de precios, por los pactos de precios, ¿no? Eso está por arriba, ¿no? Es decir, en las grandes productoras, ¿no?, y hay nombres propios sí, ahí. Pero ¿y por qué no persigue un acuerdo? Además lo has dicho, es decir, no lo persigue, sino que lo bendice de la distribución para comprar así conjuntamente. Que lo ha bendecido, le has dicho, perfecto, sin ningún problema, cumplen con la norma. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No hay el mismo nivel de protección para todos los eslabones de la cadena. Lo que aparentemente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Higinio, lo que busca la ley de la competencia es la mayor competitividad en PVPs de cara al cliente final. Es lo único que se preocupa, pero aparte los eslabones, la competitividad tiene que ser rentable para todos los eslabones, para los productores, porque como non haxa produtores acabouse, para los distribuidores, porque si no es rentable para nosotros no distribuiremos, y como dice Higinio, los inversores en la distribución dedicarán su dinero a otras cosas, y para la industria, ¿no? Y vendiendo los productos a un precio justo de cara a los clientes, que insisto, es que eso es empírico, que somos los más baratos vendiendo alimentos de toda Europa. Bien, es cierto que también España es una gran productora de alimentos, hay alguna repercusión logística que se puede tener en cuenta y otra historia, ¿no? Pero no a estos niveles. Totalmente de acuerdo, Virginia. Bueno, hemos empezado con la producción de proximidad y hemos terminado con los problemas de proximidad, es decir, los que tenemos más cerca y los que tiene todo el sector, porque aquí en la ley de la cadena alimentaria confluyen precisamente los actores en los que están hoy ustedes aquí, ¿no? A mí me gustaría que en breve esta pandemia, bueno, como a todos, ¿no?, que pase a la historia y que el sector productor gallego alimentario, las cooperativas, la distribución, bueno, pues que Galicia sea la despensa de España a la que aspira y que aspira por méritos propios, porque es cierto que el valor en esta última temporada en estos últimos meses, la aportación al PIB, para que no sea peor la caída de aquí a fin de año, ha sido determinante la alimentación y la distribución y las exportaciones, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, son datos del Foro Económico. Yo quiero agradecer muchísimo la presencia hoy de vosotros, de ustedes aquí, y bueno, convocarlos a otro encuentro en el que probablemente hablemos más de futuro que de problemas actuales que nos ha traído esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.